En la mañana estuvimos viendo acerca de lo que es aquellas moscas en aquel perfume. Y estábamos viendo algunas moscas bíblicas en el mismo capítulo. Moscas siendo el mismo pecado que nos asedia, que nos rodea. Pero yo quiero que volvamos, hay algunos que quizás van a estar aquí por primera vez. Solo quiero recordarles que el boticario es el Señor. Él es el que hace la mezcla preciosa. El aceite es el Espíritu Santo que anda operando en nosotros. Las especias son las especias, la vida del cristiano, y el olor dulce es el aroma a aquel testimonio producido por el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y luego, de último, estamos viendo que aquellas moscas son los pecados que entran en la vida del cristiano y arruinan el testimonio, la hacen yeder. Y estábamos viendo lo que son los deseos no controlados. Ese era el primer punto y fuimos al versículo 2. Luego vimos acerca de la hipocresía, de que mi hablar y mi actuar no concordaban. Luego fuimos al versículo 4, al tercer punto, despreciando a la autoridad. Aquellos que están en autoridad alrededor nuestro, nosotros tenemos la responsabilidad de sujetarnos a ellos. Y luego terminé con el número 4, que era un espíritu amargo. Y eso está en el versículo 8. Dice el versículo 8, el que hiciere hoyo caerá en él. Y dice, y el que apoyare vallado le morderá la serpiente, o el que rompe cerco le morderá la serpiente. Y habíamos quedado con lo que era el caso de Nabot y lo que era Jacob de Acab, y como la esposa de Acab le quitó la propiedad, mandó a matar a Nabot, y vemos ahí la propia codicia, y vemos que la codicia es la idolatría, según la palabra del Señor, y es algo que hiede. Nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. Así nos ha dejado establecido el Señor, un amor verdadero al prójimo. No tenemos que actuar con rencor, no tenemos que actuar con represalias contra ellos. Eso es hacer un hoyo para que caiga en ella. No tenemos que trabajar así. Nosotros tenemos que cuidar el testimonio. A veces solo por una pared o un árbol que fue plantado una pulgada demasiado cerca a la propiedad suya, usted ya lo está llevando al corte al pobre vecino. No debe de ser así. Nosotros debemos de mostrar el amor, no mostrar el rencor, ni lo que son las represalias. Yo me acuerdo cuando compramos la propiedad allá en Rosario. No había nada en la propiedad, era puro monte cuando lo compramos. Y medimos, lo primero que hicimos cuando ya teníamos la escritura era de tomar medidas de la propiedad para ver si concordaba la propiedad con lo que era la escritura. Pero una de las cosas que notamos recién comprando la propiedad es que había un baño que había sido construido en la propiedad nuestra y era de nuestro vecino o vecina, porque la vecina al lado derecho y la vecina al lado izquierdo, las dos son hermanas, y el que tenía la propiedad en medio era un hermano. Entonces los tres eran herederos de la propiedad que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros llegamos, vimos que el baño de ella estaba en la propiedad de nosotros. Ahora, bien hubiéramos actuado rápido y con el tractorcito, hubiéramos desbaratado aquel baño. Pero yo me acuerdo que aquel baño quedó ahí quizás unas 2 semanas después que estábamos trabajando ya en la propiedad y no hicimos nada.
porque queríamos guardar el testimonio. Con esta persona vamos a convivir, vamos a estar de vecinos. Y arrancar con un mal testimonio tampoco ameritaba. Entonces había que tomar tiempo para que pudiera ya ella establecer su baño por otro lado y luego nosotros pudimos derribar el baño que ella había construido en la propiedad nuestra. Pero también hay aquí acerca de lo que aquel que rompe el cerco dice dice el que hiciere hoyo en él y lo apoyara el vallado o rompe el cerco, le morderá la serpiente. Aquí es rompiendo cerco. ¿Qué es rompiendo cerco? El cerco es la que marca, señaliza la propiedad. Aquí en El Salvador lo llamamos linderos. Y ahí por medio de los linderos, los puntos, los 4 puntos cardinales alrededor del terreno, si es cuadrado, ahí podemos establecer la propiedad. Pero aquí tenemos que aquella mosca estaba entrando y quería derribar los linderos. Debe de haber una verdadera separación entre lo que es el cristiano, lo que es el mundo que está afuera. Debe haber una separación visible entre nosotros y ellos. Y hay señalizaciones para lo que es la asamblea y hay señalizaciones para lo que es la casa, como hemos estado escuchando. Pero deben de estar los linderos. Hay una separación. No somos iguales. Pero quiero que bajemos al versículo 10. El versículo 10 dice: y se embotellare el filo, o si perdiere el filo, dice, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Aquí hay otra mosca. Y esta es la mosca de falta de espiritualidad. No hay un crecimiento como debe de ser. No hay un filo agudo en aquel hacha, en nuestra hacha. Se ha perdido. Y cuando se pierde el filo, se ocupa más fuerza para poder trabajar aquella hacha. Ezequías dijo, vamos a 2 Corintios o Crónicas, capítulo 32, solo para leerlo. No pierde Eclesiastés. 2 Crónicas, capítulo 32. Y dice ahí el versículo 7 dice, esforzaos y animaos, no tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y con él hasta el brazo de la carne, mas con vosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en sus palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces tenemos el brazo de la carne está afuera, pero nosotros tenemos lo que es la presencia de nuestro Jehová Dios para ayudar a pelear nuestras peleas. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo está su crecimiento espiritual? ¿Va creciendo? ¿Siente que del año pasado que estuvo en la conferencia ha habido crecimiento? ¿Cómo está aquel borde del filo de tu vida espiritual? ¿Está bien filudo o se ve que hay que trabajarla? Hay a veces que hay que parar y aplicar la piedra
y un poquito de agua y irle dando aquel filo. Con la misma palabra de nuestro Dios es la que nos ayuda para enfilarnos, para que podamos aguantar los ataques. Hemos estado escuchando acerca de lo que es el soldado. Y el soldado va a ir a la batalla con una espada, pero una espada preparada. Y es lo que nosotros debemos de reconocer. Nuestra vida debe de ser como una espada afilada. ¿Cómo está nuestro testimonio? Leemos la palabra, oramos, testificamos y estamos ahí para servir. O a veces solo estamos, cuando íbamos a los cultos, solo para el rato de estar ahí y terminando el culto para la casa. Y no nos involucrábamos en nada. Esto no es lo que el Señor busca en nosotros. Él quiere que nosotros trabajemos en aquel trabajo, pero vamos a tener que tener un filo en nuestra vida espiritual para poder trazar la palabra de nuestro Dios para que tenga un efecto en aquellos que lo estén escuchando. A veces nosotros estamos desafilados, buscando lo suyo propio. Hoy estábamos oyendo de Abraham. Y Abraham era aquel que usó el método carnal, que era Agar, y ¿qué le produjo? Le produjo un Ismael. Pero solo Dios podía producir un Isaac espiritual. Cuidado con la carne, deseando hacer cosas indebidas que no debiéramos de hacer. Ahora nosotros tenemos la espada de la palabra que es más cortante que una espada de dos filos. Y se acuerda las palabras de Pablo a Timoteo, le dice, prediques la palabra, prediques la palabra. Los que están cerca de nosotros, que olfatean sus narices o sus fosas nasales, ¿pueden sentir a Dios en nosotros? ¿O solo sienten el olor al hombre natural? Entonces nosotros a veces somos falta de espiritualidad. Nos falta que nosotros dejemos que la piedra nos saque filo y que seamos útiles en la vida y en la obra de nuestro Dios. Pero quiero bajar al versículo 11. Ya llegamos al número 6. Y el número 6 es hablando mal. Mire el versículo 11. Dice así. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. En inglés dice, es como un charlatán o como un bocón. Uno en inglés dice blabber, uno que solo anda hablando así. Y otra vez, esto es un mal, es una mosca que quiere entrar salir de nuestras bocas y contamina a los que están alrededor nuestro. Tenemos que cuidar cada palabra que hablamos. A veces tenemos que pensar lo que vamos a decir antes de decirlo. A veces somos tan espontáneos con lo que dijimos, se fue la palabra y ya no la puedo retraer. Pero acuérdese, esto es lo que el mismo enemigo quiere que nosotros caigamos en esta falta, hablando mal. ¿Sabe que hay más pecados asociados con el hablar que cualquier otro pecado? Más pecados con la boca que cualquier otro pecado. Y mire lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado a este miembro tan chiquito, le ha dado doble candado, porque le ha dado los labios de afuera y le ha dado los dientes de adentro.
Y uno pensaría ya con doble candado, bien pudiera dominar esa lengua que está ahí adentro. Pero aún así, con doble candado, y a veces nos falla. Y sale la mentira, sale la blasfemia, sale la jactancia, salen los chismes, salen las maldiciones. Santiago le dijo, y era Santiago el hermano medio hermano con nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo, si alguno no ofende en palabra, él mismo es un hombre perfecto. Ha llegado a la madurez. ¿Cómo llegó a la madurez? Refrenando la lengua, cuidando lo que hablo. El Señor quiere ver un crecimiento moral y espiritual en nosotros. Moral, nuestra vida. Espiritual, su palabra. Y Él quiere ver las dos cosas en nuestra vida. Pero a veces entra la mosca. Y ¿qué? Una mentira. Uno dice, oye, una mentirita. Tan chiquita. Quizás ni lo pensó 2 veces cuando lo dijo. Yo quiero que usted me diga cuántas mentiras dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuántos? Ni uno. Ni uno. Entonces, y las mentiritas. ¿Se acuerda que el que mienta y lo hace en forma habitual, dice Primera de Juan, ni es cristiano, ni es salvo, no ha conocido al Señor? Así que cuidado con las mentiras. No tenemos que mentir. Es el mal hablado. ¿Alguna vez usted ha oído a un hermano mintiendo el uno al otro? ¿Qué opinó? ¿Cuál era la opinión que usted tenía de ellos? Nos afecta en una forma negativa. Ya no tenemos el mismo pensamiento de ellos. Pero ¿qué piensan el incrédulo cuando ellos no oyen mentir? Cuidado. Eclesiastés capítulo 10, el versículo 12 dice así al final: mas los labios del necio causan su propia ruina. Va a venir la ruina si usted sigue con esa actitud. Estaba pensando en el diablo mismo. Sabe, yo creo, y tal vez alguien me ayude después si me equivoco, pero creo que el diablo, que la serpiente es el único animal que tiene la lengua partida. Imagínense, el que mintió desde el principio. Con la mitad de aquella lengua está hablando una cosa y con la otra mitad está hablando otra cosa. Y nos trata de inducir a nosotros a seguir el mismo camino de él. Cuidado con caminar así. Ahora, ¿qué sucede? Cuando somos mordidos por aquellos colmillos, dice, y el versículo 11, y si muerde la serpiente, mordido por sus colmillos, inyectó el veneno dentro de nosotros. ¿Y cuándo fue? Usted va a ver que fue antes del espectáculo. Dice, si muerde el serpiente antes de ser encantada. Era antes del espectáculo, que quiere decir que no hubo recompensa. Este pobre que tenía su serpiente se fue a la casa solo, sin nada. Y ahora yo quiero que usted piense, ¿para dónde vamos nosotros? Vamos al cielo, a estar con el Señor. ¿Y Él qué nos va a dar? Nos va a llevar a un lugar que se llama el Tribunal de Cristo, donde Él va a recompensar a cada uno según sus obras. A cada uno. David dijo estas palabras: guarde mi boca con freno. Esas eran palabras de David.
Ojalá que podemos aprender a guardar la lengua, de no hablar mal, porque aquí tenemos el tribunal de Cristo, un lugar, porque aquí no recibió nada. Dice la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve, no hizo nada. Y qué tener al final de nuestras vidas y sin ninguna recompensa por lo que hemos hecho. Vamos a la última. Bajemos al capítulo 10 y el Eclesiastés capítulo 10 y el versículo 18. Dice así: por la pereza se cae la techedumbre, y por la flojedad de las manos se llueve en la casa. Aquí tenemos otra mosca. ¿Y cuál es esta mosca que viene entrando? Esta mosca es la de la pereza. Pereza. Nos dio pereza y por eso no lo hicimos. Mira lo que hubo. Dice el versículo 18. Dice la techedumbre y por la flojedad de sus manos, y llueve en la casa. Nosotros hemos tenido dos lluvias fuertes últimamente, Amanda y Cristóbal. Y dicen que la mitad del agua de todo el invierno cayó en una semana. La mitad del agua ya cayó sobre el territorio salvadoreño. Nosotros sabemos lo que es ser inundados con agua. Gracias que tenemos un techo sobre nosotros aquí, que adentro estábamos bien. Pero hay muchos que estaban afuera que no estaban bien, no tenían buen techo sobre su casa. Yo cuando pienso en esto, la ruina que había dentro de muchas casas, por no tener un cuidado especial de la casa. Había un deterioro dentro de cada casa. ¿Qué sucede cuando empieza a haber deterioro dentro de la asamblea? Falta de oración, falta de evangelismo, falta de enseñanza, falta de pastoreo, falta de visitas. Y todo por estar ocioso, no queriendo trabajar. Hay trabajo para todos. Y si usted no tiene trabajo en su iglesia, dígalo a los hermanos, yo quiero un trabajo. Porque es muy necesario que estemos trabajando, cada uno en lo que Dios nos dio que hacer. Si es una clase bíblica en un pueblito, quizás a 10 kilómetros donde usted vive, pero están llevando la palabra a los niños, o a los jóvenes, o a los adultos, como fuera. Hay que trabajar, hay tanto que hacer, y los elementos que están adentro quieren entrar. Tenemos las influencias externas, quieren entrar. El mismo mundo quiere entrar. Hermano Sean estaba hablando bastante acerca de esto. Y nosotros debemos de tener un mantenimiento de pureza, mi vida y la doctrina. Cuidarlo con mucho aprecio, lo que Dios nos ha dado. No, que no haya una negligencia en el altar familiar, con un entretenimiento mundano en nuestras casas, falta de disciplina en nuestros hijos. Cuando yo estaba trabajando en el aserradero, siempre nos hablaban acerca de el mantenimiento preventivo. Es de cuidar algo antes que se va a echar a perder. Y a veces solo con un cuarto de aceite, usted guarde un motor para que siga trabajando. Un cuarto de aceite. Pero usted deja que ese motor trabaje en el cuarto. ¿Y qué sucede? Se enllava. Necesita el aceite para trabajar ahí. Y así también nosotros podemos trabajar en el mantenimiento preventivo en la iglesia donde hay necesidad. Y ojalá, como hemos oído hoy, en la casa, donde también hay mucha
necesidad. ¿Se acuerda las palabras del apóstol a Timoteo? Le dice, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Estaba pensando, y aún los hermanos lo mencionaron hoy, acerca del rey David. Yo quiero, vayamos a Segunda de Samuel capítulo 11. Yo quiero que leamos el versículo 2, porque sabemos que este fue el día que cayó el rey David. Pero quiero que note algo, que a veces saltamos algunas cositas y no le ponemos importancia. Miren lo que dice el versículo 2. El versículo 1. Aconteció que al año siguiente, en el tiempo de Salim de los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a los de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y mire lo que dice el versículo 2. Y sucedió un día que al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa. Mire, llegó la tarde y David estaba en su lecho. ¿Dónde debiera de estar? En la guerra. Hubiera estado con los que estaban combatiendo. Ahí tenía que estar guiándolos. Pero no, él estaba en la casa. Y era, dice, la tarde y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho, la pereza. Ojalá que el Señor nos ayude para que no entremos ni conozcamos lo que es la pereza. Mi abuelo decía, una mente ociosa es el taller del diablo. Y tenía toda la razón. Una mente ociosa es el taller del diablo. ¿Cuántos de nosotros andamos con halitosis? Usted dice, ¿qué es halitosis? Halitosis es un mal aliento. ¿Usted ha tenido un mal aliento alguna vez? Y quizás alguien de lejos le está extendiendo un dulce o una menta para que usted lo chupa o lo mastica. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo con brazos extendidos? Porque ni quiere llegar muy cerca donde está usted. ¿Y usted qué siente? ¿Usted siente vergüenza? Yo me acuerdo de mi esposa cuando ella me decía, me acercaba a ella. Y ella solo con oler lo que era mi aliento. Ella sabía si yo sabía que algo estaba mal y que tenía parásitos por el aliento. Muchas cosas damos a conocer por el aliento. Ella detectaba los parásitos y yo iba a hacer el examen y cabal salía con parásitos. Detectado por el aliento. ¿Cómo está nuestro aliento espiritual? Hay una mosca que ha entrado en ese ungüento y lo está contaminado. Está dando un mal olor nuestro aliento. No te ofendas con el Señor. Mejor reconozca. Ir a agradecerle a Él. Él es tu amigo. Tu mejor amigo. Y Él te dirá la verdad. ¿Usted quiere ser ocupado por Él? Acércase a Él. Para que lo puede ocupar según lo que a Él le complace. La mejor manera de mantener un dulce testimonio es mantener estas moscas podridas afuera del ungüento. Si no puedes evitar que las moscas lleguen al ungüento, entonces lo que debes de hacer es buscar una tapadera para tapar el ungüento y mantenerlo cubierto, porque usted no quiere que su vida sea perjudicado por estas moscas. Y si una mosca entra,
Ya estábamos escuchando de esto hoy en día. Ya entró. Está dentro de aquel ungüento. ¿Qué vamos a hacer? Ojalá que apreciamos la obra que Dios esté haciendo en nuestra vida y rápidamente destapemos aquella vasija y sacamos aquella mosca, confesando nuestros pecados a Él. Él quiere que nuestra vida sea un olor agradable a Él. Mi consejo en terminar. El apóstol dice en 1 de Timoteo capítulo 6, huye. Estas moscas le quieren perjudicar, huye. Pero en 1 de Juan capítulo 1 dice que debiéramos de arrepentirnos. El que confiese su pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y manténgase alejada de aquellas moscas. No se acerque. Satúrate con la palabra. Salmo capítulo 119 y el versículo 11 dice, tu palabra me he escondido en mi corazón para que no peque contra ti. Que no entre la mosca. Para que nuestra vida puede ser, según Efesios capítulo 5, un olor, un sacrificio a Dios, un olor fragante al Señor. Así que yo quiero que ustedes piensen en estas 7 moscas. Tenemos deseos no controladas. A la derecha y la izquierda. Tenemos lo que es la hipocresía, hablando una cosa y haciendo otra. Tenemos lo que es despreciando la autoridad en lo que es gubernamental o lo que sea en la iglesia, o como un hijo a un padre. Otra mosca. Tenemos un espíritu amargo, aquel que cava un hoyo para que otro caiga en ella. Cuidado con el espíritu amargo que hay en nuestra vida. Y luego tenemos la mosca de falta de espiritualidad. Aquel que falta filo no está listo para trabajar en la obra. El número 6, aquel que habla mal por su boca. Y habíamos hablado acerca de aquel que es el bocón y el charlatán. Cuidado lo que habla esta boca. Y la última que estábamos viendo acerca de lo que era la pereza, el versículo 18, la mosca de la pereza. Que el Señor nos ayude y que puede bendecir su palabra. Gracias por la oportunidad que hemos tenido de compartirlo. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes.